Notitrans. Buenas noches, bienvenidos a Conexiones en este jueves 1 de diciembre de 2016, cuando estamos en ruta al último mes del presente año. Gracias a usted que nos acompaña. Saludos fraternos a quienes están con nosotros a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. Desde luego a quienes nos acompañan a nivel nacional a través de los servicios de cable de las empresas de Tigo y Claro. Como siempre, la segunda parte de la entrevista la estaremos dedicando a hacer un espacio para que ustedes puedan participar con el comentario de la pregunta. Están los dos números de teléfonos que pueden marcar, 22630023 y 22649179. Para ver la transmisión en vivo de Canal 23 tiene dos opciones totalmente digitales. Puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 o puede vernos desde Facebook. Solo ingresa a nuestro fanpage Canal 23 TVO y también de la cuenta de Will Salgado. Ahí estamos en esas formas para que usted nos vea desde cualquier país del mundo. Los temas para la reflexión de la noche de este jueves: el proceso de paz en Colombia y el aporte académico de un salvadoreño en lo relativo a temas como transferencia de tierras, mecanismos para la reinserción, varios temas sobre los cuales obviamente es importante que destaque nuestra visión, nuestra experiencia de un proceso de paz y que pueda permitir a los colombianos retomar algunas cosas que son relevantes en esta materia. Vamos a hablar también sobre la educación privada en El Salvador y la acreditación de programas de la situación del país, especialmente sobre el Estado de Derecho en el contexto actual de inseguridad y estas investigaciones que se han abierto sobre casos de corrupción. Queremos enfatizar sobre el tema de cuál es el Estado de Derecho y la institucionalidad en El Salvador. Nuestro invitado esta noche, el licenciado Julio Alfredo Rivas. Él es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer, USAM, y también secretario general de la misma universidad. Quiero darles a ustedes rápidamente algunos antecedentes, me voy a tomar algunos segundos. ¿Quién es el licenciado Rivas? Pues él participó el mes pasado en el 5º Seminario Internacional Justicia, Postconflicto, Reintegración y Experiencias de Paz, desarrollado en la Universidad Sur Colombia. Fue reconocido en el 17º Congreso de la Asociación de Facultades, Escuelas e Instituto de Derecho de América Latina, AFEIDAL, con sede en Medellín, Colombia, y en el contexto de ese reconocimiento, las autoridades municipales de Medellín consignaron que en su trabajo ha sobresalido por su empeño y rigurosidad, por la destacada labor profesional, constituyendo un ejemplo para las futuras generaciones de abogados. El licenciado Rivas, además, fue notificado por el doctor Máximo Carvajal Contreras, presidente de AFEIDAL, de su nombramiento como representante de El Salvador ante el Instituto Internacional de Acreditación de Programas de Derecho, IDEA, con sede en la República de México. Bueno, hay más, pero no les cansamos y queremos presentarles entonces al licenciado Rivas, que está con nosotros. Buenas noches, licenciado, bienvenido. Buenas noches, William. Es un placer que me haya dado la posibilidad de estar con ustedes en televisión, TVO. Un saludo muy cordial a todos los televidentes de esta televisora que ahora está a nivel nacional. Exactamente. Bueno, a nivel internacional, porque ahora entramos a través de redes sociales, fanpage y todo ese tipo de cosas de smartphone, ¿no? Excelente. Un saludo cordial a todos los salvadoreños que miran TVO a nivel internacional también. Pues con mucho gusto acompañando para usted y para toda la teleaudiencia, y estamos dispuestos a conversar de los temas tratados. Perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales ahí en el occidente, en Santa Ana, Centro y Metrocentro, Huachapán, Sonsonate, en la zona central también, San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot y otros lugares, al igual que en el oriente del país, en San Miguel, Centro y Metrocentro, Usulután, San Francisco, Cotera. Pues bien, para comenzar, licenciado Rivas, ubíquenos un poco en el contexto, porque sí nos interesa conocer cuál es el aporte que fue a dar usted o ha estado dando en estos seminarios, en estos encuentros académicos en Colombia, sobre todo porque El Salvador desde luego que tiene mucho que decir sobre un proceso de paz, y ya no solo del mero proceso de paz, sino qué es lo que ha pasado después, ¿no? Cómo estamos en este país después de casi 25 años de la firma de los acuerdos de paz. Hay un poco de, algunos se sienten digamos, de alguna manera sobrepasados por lo que esperaban quizás en términos de expectativas mucho más, heredar un país distinto después de la firma de los acuerdos de paz, pero tenemos una situación grave de violencia, entonces, y de eso vamos a hablar sin duda alguna más adelante. Pero bueno, ¿cómo llega a Colombia? Bueno, resulta que la Universidad Alberto Maferrer es miembro de una red latinoamericana de universidades
es decir, de instituciones que se dedican a la educación superior, y en ese contexto las instituciones de educación superior de Colombia empiezan a buscar perfiles académicos centroamericanos que tuvieran conocimiento en algún tema de derecho social, en un tema de posconflicto, pero desde el punto de vista académico, a manera de hacer intercambios. Teniendo nosotros esa vinculación académica con instituciones colombianas, entonces ellos me escriben, me preguntan qué factibilidades existieran de tener esta ponencia en el tema de posconflicto en Colombia. En ese entonces, pues ellos estaban ya queriendo hablar de posconflicto, pero evidentemente que estaban gestando toda la etapa de negociación. Estamos hablando del año 2013. Es así como la Universidad Surcolombiana se convierte en la primera institución que me contacta, me lleva a Colombia y me encuentro con la sorpresa cuando me invitan a Colombia que estaban participando países como República Democrática del Congo, como Kosovo, como Italia, y entonces El Salvador se convertía en el único país cercano a la región colombiana que tenía la experiencia de haber finalizado un conflicto armado por la vía de los acuerdos de paz. Claro. De tal manera que para ellos se volvía, desde el punto de vista académico, muy importante analizar qué ha sucedido con El Salvador en el tema del posconflicto, cómo estuvo la tarea. Es decir, qué ha pasado con la administración del posconflicto en El Salvador y aprender de los errores, aprender de las virtudes. Es en ese contexto que se gesta el primer seminario que me lleva a la Universidad Surcolombiana a la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila, y posteriormente me llevaron a los siguientes seminarios. Y esa fue, digamos, la puerta de entrada, porque con posterioridad he estado también dando estas ponencias en el tema, ya no solo de posconflicto, sino que en otras áreas, por ejemplo, en el tema de la distribución de tierras, en el tema de la visión de la academia en el posconflicto, la visión de la academia en la violencia actual, la visión de la formación de los alumnos y en la convivencia en universidades como por ejemplo la Universidad de Colombia, que es la más grande de Colombia, y en otros departamentos. Licenciado, me imagino que en el marco de esas reflexiones y análisis tampoco hay allí como un esfuerzo por copiar textualmente la experiencia salvadoreña, que de alguna forma en lo que tiene que ver con el proceso de paz y su culminación del fin del conflicto armado, sin duda alguna que es exitoso, ¿no? Pero me imagino que no es un esfuerzo por hacer un calco, digamos, de lo que se hizo acá, pero ¿cuál es el aporte o qué es lo que los colombianos entonces más exploran cuando hablan con un salvadoreño en el caso suyo, por ejemplo? De ninguna manera se puede tratar de calcar, copiar la situación salvadoreña, sino que estas reflexiones llevaron, por ejemplo, una pregunta que siempre está en los medios de comunicación de Colombia, es cuáles son las experiencias que El Salvador puede dar a Colombia en la negociación de la paz. Claro. Preguntas como esa. Entonces, a ellos les interesa saber de qué forma, efectivamente, en aquel entonces, de qué forma podía culminarse la guerra, si es posible terminarla por la paz, qué debe entenderse por paz, cuál es el papel de la sociedad, de las universidades y los medios de comunicación en un proceso de firma de paz. Sobre todo porque ellos ya conocían la realidad violenta de El Salvador con las pandillas. Entonces ellos dicen, ¿cómo negociaron la paz? ¿Cómo llegaron a la paz? ¿Y qué ha pasado después de la paz? Entonces ellos... Me imagino que la preocupación debe ser muchísima, quizás no sobre el proceso, el mecanismo de que concluyó con la guerra, sino más bien lo que viene después. Sí, no sé si me equivoco. Es exactamente eso, porque al tener conocimiento Colombia, que El Salvador se encuentra en 2013 para acá en el ranking de los primeros 5 países a nivel mundial o latinoamericano que encabezaba la violencia en diferentes contextos, entonces se vuelve evidentemente una necesidad muy importante para ellos evaluar qué hicieron mal en el tema, es decir, cómo llevar el perdón, cómo llevar la reconciliación, cómo reintegrar la sociedad. Y la pregunta de rigor nace, ¿qué pasa con las pandillas? Claro. ¿Cómo surgen las pandillas? Claro. ¿Qué clase de delincuencia es la que surge o qué posibilidad de delincuencia surge inmediatamente en un acuerdo de paz? ¿Qué pasa? Entonces ellos evidentemente que reflexionan qué pasa con la reintegración de los excombatientes a la sociedad. ¿Tendrá capacidad el país para aceptarlos? ¿Tendrá capacidad la sociedad para hacer esa integración? ¿Habrán los fondos suficientes para que esta gente tome un desarrollo económico y se incorpore plenamente a la sociedad? ¿Qué pasa con los hijos de estas personas? ¿Estas personas serán reintegradas totalmente en la sociedad o estas personas resienten el rechazo de un sistema social, resienten el rechazo en la escolaridad, hasta en el culto religioso?
¿Y esto en qué puede butar? Claro, ¿En qué puede claro. convertirse esto? Y esto es muy importante verlo, William. Ahora, pero eso tiene que ver de cómo se canaliza un proceso, ¿no? No solo es callar los fusiles, ¿no? No solo es desarmar a ciertos grupos o sectores, sino es entonces qué condiciones se les da. Aquí viene a analizar cuál fue la tarea que debe hacer un país para no tener esos efectos en la administración de un posconflicto. Y cuál fue la tarea que El Salvador hizo bien y que no hizo mal para ellos hacer la tarea de una forma diferente. Porque vea, los recursos, cuando se entra en una etapa de posconflicto, van a llegar, van a aparecer. La cooperación internacional es muy noble, claro, menos o más, pero es muy noble. Cuál país tendrá más o menos amigos y los fondos llegarán. La cosa es de qué forma priorizar la administración de esos fondos para administrar un posconflicto. Porque un posconflicto, es decir, salir de la guerra y finalizarla con la paz, pues no va a ser una cosa, digamos, complicada. Pero vea usted, la guerra tiene fin, va a tener fin, que es la paz. Pero el posconflicto, ¿cuándo termina? No se sabe cuándo termina un posconflicto. Y la cooperación internacional, perdón, siempre termina, ¿no? O sea, la cooperación internacional es muy floreciente, muy benevolente en momentos en que el país está pasando por esa situación específica de desarmar, de callar los fusiles. Es que no se puede. Pero después de eso, sí, es un proceso La cooperación normal. no puede ser permanente, no debe ser permanente, porque es que al hijo, al productor y al país hay que enseñarle cómo crecer, cómo cultivar, cómo industrializarse, cómo hacer crecer los recursos, pero no siempre estar esperando que le lleguen los recursos para sufragar sus problemas. Entonces la cooperación, evidentemente que se reunió una bolsa de dinero para administrar el posconflicto, pero hay que saber multiplicar, hay que saber pedir otras cosas como asistencia técnica, no solamente dinero. En esta parte es donde se evalúan, y esto no es cosa mía, sino que evalúan países con los que hemos conversado, que desde luego que la administración del posconflicto necesita mucha transparencia, mucha gente calificada en los manejos de esos fondos, en saber qué pedir, en saber cómo invertir esa plata. Necesita probablemente los hijos más notables, más honestos, más correctos, más transparentes de un país para que ese proceso del posconflicto, es decir, honre el milagro de la paz que hizo un país. Probablemente ahí es donde hubo errores de los países que han tenido dificultades en el posconflicto y desde luego que nosotros estaremos en esos ejemplos. Ahora, el caso colombiano es muy particular, ¿no? Porque me imagino de que habrá preocupación. Bueno, el conflicto armado en Colombia ha estado permeado sin duda alguna por todo el tema de narcotráfico, ¿no? El financiamiento del narcotráfico, en un momento determinado esa línea que se enrarece entre combatientes, guerrilleros, per se, como les hemos conocido en nuestro país, con gente que está vinculada también con el narcotráfico. Una de las preguntas principales que hace la prensa colombiana, incluso en los eventos académicos, es qué similitudes tiene el conflicto colombiano con el salvadoreño. Y yo les decía, vea, puede haber 2 o 3 similitudes. Una, los bandos armados, un ejército regular, es decir, que armado potencialmente para combatir un ejército irregular e ilegal en la montaña que se afinca contra el otro, 2 bandos armados, un conflicto bélico, eso puede ser similar. Ahora, lo que no es similar es la legitimación del conflicto armado por parte de la sociedad civil. En Colombia esto no está legitimado porque la sociedad civil siempre opina que las guerrillas tienen esa vinculación con narcotráfico, 1. Y 2, que no son un potencial enemigo fuerte para el ejército, para el gobierno, como para tener que negociar. En cambio, en El Salvador era una cosa diferente. Claro, y con todo este empate militar que hubo durante el conflicto armado, es decir, es diferente, así es. No había una solución. Claro. Y la sociedad civil, de alguna forma, hay que reconocerlo, legitimaba la existencia de un conflicto. Pero usted va en Colombia, hay zonas que no saben de la guerra, hay zonas que no saben que las FARC son un enemigo. Usted va a la zona norte de Colombia y en las ciudades principales, después del tema de los narcos, se respira un clima de paz y no hay legitimación por la necesidad de negociar, de sentar al gobierno y tener que ceder con la FARC. Esto me iba a preguntarle, ya que usted ha estado un par de oportunidades en Colombia, ¿cuál es el ambiente que se respira? Por ejemplo, el referéndum, ¿no? Creo que pocos se imaginaban cuál iba a ser el resultado. Finalmente, muchos creían de que iba a ser el sí y al final fue el no. Sí. ¿Tiene que ver mucho con esto que me está comentando? Claro, por supuesto que sí. Yo estuve justo 5 días antes del referéndum en Bogotá y en el Huila,
casi toda la parte del Huila. Y por una parte está la propaganda del oficialismo, pues con una campaña muy fuerte por el sí, con una justificación muy fuerte. La Agencia Colombiana de Cooperación para la Reinserción también con una campaña muy fuerte por el sí. Pero por otra parte está todo un bagaje de campaña encabezado por el expresidente Uribe, dando sus posturas del por qué no es necesario sentarse a negociar, que eran unos FARC acuerdos, era una FARC negociación, y sobre todo que con la FARC no termina el conflicto bélico porque hay otros disidentes, otros grupos guerrilleros que no están incluidos en este acuerdo. Por eso es que hubo muchos detractores, pero que no debo decir necesariamente que fue el oficialismo, pero que de alguna forma la campaña no hacía eco de que existía, es decir, en el común, en la población, un descontento fuerte por legitimar la necesidad de hacer un acuerdo de paz. Usted andaba en los climas del oficialismo y se respiraba el sí. Usted se subía en el taxi, iba al estadio o iba al mercado y usted escuchaba el no, que la gente decía no es necesario llegar a eso. No, y claro, tiene mucho sentido si la guerra tampoco ha llegado a todas las ciudades, ¿no? Mucho sentido porque se ha quedado un poco rezagada en el campo. Hoy día, por ejemplo, Medellín, la capital de Antioquia, una ciudad muy próspera, una ciudad muy moderna. Algunos piensan que incluso tiene mucho nivel cultural y mejor que Bogotá, es decir, la única ciudad de Colombia que tiene metro. Usted va a Medellín y usted no ve la necesidad, no siente aquel clima de guerra. Claro. Usted no siente un clima de necesidad de hacer ese tal negocio de un acuerdo de paz. Ahora, los académicos que analizamos los instrumentos, que vemos el esfuerzo de un país por hacer todo un esquema legal para enfrentar y frenar la paz, evidentemente que vemos una justificación legal de finalizar un conflicto armado por la vía negociada. Y sobre todo que Colombia se preparó con una estructura jurídica y administrativa mucho, pero mucho más potente que la que nosotros ocupamos en el 92 para enfrentar la paz. Bueno, perfecto. Tengo que hacer una pausa comercial, licenciado. Cuando regresemos hablamos un poco más sobre esto. Me interesa, sobre todo por ese tema de expectativas, ¿no?, que se tienen. Ya decíamos de los resultados que se tuvo en El Salvador, lo que estamos registrando en este momento. Algunos sugieren de que los acuerdos de paz prácticamente... lo que no se hizo o lo que se hizo en aquel momento es lo que tenemos ahora como resultado del país. Bueno, platiquemos de esto. Vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos tendremos habilitados como siempre los dos números de teléfono que estarán apareciendo en pantalla para que ustedes participen con el comentario o la pregunta. Está ahí el 22630023, 22649179. Pueden tomar nota. Mientras tanto les recordamos, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
Bien, a esta hora de la noche tenemos habilitados los dos números de teléfono que estarán apareciendo ahí en pantalla para que ustedes tomen nota y puedan participar con el comentario, la pregunta para nuestro invitado, 2263-0023 y 2264-9179. Mientras tanto, licenciado Rivas, a ver, entonces, esto de las expectativas, que debe ser muy, o sea, ¿cómo se ve, cómo se ven los sectores en Colombia a futuro? Me imagino que esa es la parte que los tiene muy preocupados y no es para menos, ¿no? Claro, cada realidad es distinta, porque en el caso de salvadoreño también habrá que reconocer que un poco lo que tenemos como resultado del tema de pandillas fue una situación que de alguna forma se importó, ¿no? Porque esto vino de Estados Unidos, pero también el país era el caldo de cultivo, ¿no? Sí. Teníamos una débil institucionalidad, entonces llegan las pandillas y se instalan. Pero en Colombia, yo estaba pensando, y creo que un poco se lo mencionaba en el corte comercial, por ejemplo, el hecho de cómo la droga, el narcotráfico tiene fuerte presencia en esos territorios donde están las guerrillas y mucha influencia económica sobre estos grupos, sobre poblaciones completas. Entonces, ¿cómo lidiar con esos fantasmas de que un movimiento insurgente, por ejemplo, se pueda convertir, se pacifique, se convierta en un partido político, pero cómo alejarse del fantasma del narcotráfico? Es justamente ese tema el que le dio fuerza al no. El hecho que la sociedad colombiana considera que las narcoguerrillas son eso, narcoguerrillas, y que para ellos es complicado entender que delincuentes comunes estén ejerciendo funciones de gobierno, estén ejerciendo funciones legislativas, funciones edilicias y otra clase de desempeños en cargos públicos, siendo que el tema de la narcoactividad ha hecho mucho daño en Colombia. Entonces, para ellos no son una oposición militar al ejército como el caso salvadoreño, que aquí el tema de la delincuencia diferente al mero acto de terrorismo que se les consideraba a ellos, fue muy raro pues verles en una actividad un poco diferente. Es decir, la guerrilla en el país tenía objetivos un poco más nobles. Es decir, había una lucha social, concientizada, había una legitimación del propósito de esa guerra. En cambio, en Colombia, pareciera ser que uno le resulta fácil leer entre la población que la gente considera que los objetivos de la guerrilla colombiana pues, fueron desapareciendo a lo largo de 50 años y que eso se convirtió en una narcoactividad. Por lo tanto, claro, esta expectativa es la fuerte de vencer. ¿Qué tan necesario es finalizar la guerrilla, finalizar la guerra por el tema del acuerdo de paz y qué tanto efectivamente va a terminar el conflicto armado negociando únicamente con la FARC? Ahora, sí, al ganar el no, el gobierno ha tenido que reformar su acuerdo de paz, tiene la correlación de fuerzas en los parlamentos como para lograr esta renegociación. Se hará un nuevo planteamiento, se cuenta con la anuencia de la guerrilla, a quien no les queda otro camino, más que seguir en la negociación. Por lo que tenemos conocimiento, se hará el replanteamiento y el proceso iniciará nuevamente. Esa expectativa pasa porque evidentemente la gente tiene el temor de qué va a pasar en el posconflicto. Y es que vea una cosa, William, en el caso nuestro, por ejemplo, nos volvimos en una nación centroamericana que estaba, como comúnmente dice el pueblo, sudando calenturas ajenas. Por una parte, el interés de los soviéticos por exportar su modelo y por otra parte, el interés norteamericano por no dejar que el sistema soviético entrara a América. Ya había entrado a Nicaragua, ya estaba en Cuba, y si se caía El Salvador, se caía seguramente Centroamérica. Ahora, imposible hacer un análisis haciendo a un lado ese contexto internacional, ¿no? Es difícil. Y le digo, en Colombia seguramente tiene una matiz diferente porque la mezcla de la narcoguerrilla, que es lo que motiva de alguna manera al ejército irregular armado. O sea, podemos decir que los intereses o las influencias geopolíticas no necesariamente operan en Colombia. No necesariamente. Aquí sí. Pero después que se termina la guerra y se queda la paz, efectivamente viene cooperación internacional económica. Pero también se acaba la migración legal a otros países. Ya no hay migración legal a Estados Unidos porque ya no hay un conflicto. Todo lo contrario, se cierra la frontera y hasta vienen las deportaciones. Y justamente, como todo el mundo sabe, deportan justamente a los que están un poco más complicados con procesos legales. No solamente tenemos que lidiar
con la reinserción, que ya es complicada en una sociedad, sino también con las personas que venían con antecedentes criminales al país. Todo eso es un caldo de cultivo que nos complicó en la administración del posconflicto. Bueno, en algunas de las declaraciones que usted dio en Colombia, en el marco de sus ponencias, hay un rotativo que tituló ahí, lo tenemos acá en el full pantalla, dice: el perdón no es cuestión de documentos, dice Julio Rivas, notario salvadoreño, obviamente que estamos hablando con usted. ¿Por qué les hacía esas referencias? Le pregunto porque desde luego aquí se está hablando mucho del tema de, bueno, la eliminación de la ley de amnistía, ¿no? La inconstitucionalidad por parte de la Sala de lo Constitucional de Corte Suprema de Justicia. Un poco les estaba dando algunas pinceladas sobre esto, ¿no? Sí, este titular de este medio de comunicación surge a consecuencia de una pregunta que me hacen ellos, y es ¿cuál debe ser el papel de la sociedad en el posconflicto, en la reconciliación? Entonces yo hacía la comparación y decirle a ellos, podemos firmar la paz, todo el mundo puede creerse perdonado, pero el clima de paz lo deben hacer todos los actores de un país. Los medios de comunicación deben entrar en un proceso de cultura de paz. Los credos religiosos deben entrar en un proceso de aceptación, abrirse a la cultura de paz. Los políticos, la sociedad sobre todo, los centros educativos, desde la escuela, las universidades, entrar en un clima de paz. Y eso es una pedagogía especial. ¿Usted no ve a El Salvador que haya entrado a esa cultura? Pues por los efectos que tenemos, nos parece que no existió una pedagogía, una forma académica, una forma científica de saber reinsertar en la sociedad todas las personas que venían de alguna manera involucradas directa e indirectamente del conflicto armado. Es decir, eso pasa en Colombia. En ese contexto estaba diciéndole yo, si en un país donde la guerrilla y sus fines está legítimamente aceptada, es decir, el legítimo contradictor, peleando en el conflicto, está legitimado, que existe, y hay necesidad de llegar a la paz por ese medio, costó de esta forma aceptarlos, es decir, adaptarlos, reinsertarlos, que ellos se abrieran campo, darles recursos financieros para que se desarrollaran. Si costó aquí, ¿cómo no va a costar en un país donde la sociedad cree que no debe haber acuerdo de paz? Que no es necesario que el gobierno se siente a negociar porque es que los ve como delincuentes. Entonces, ese es el tema, ese es el contexto en el cual se hacía esta comparación. El perdón no es cuestión de documentos. El perdón es cuestión de que cada persona interiorice la situación de reconciliación nacional. Pero aquí se emitió una ley que, por cierto, fue derogada por la ley de amnistía. Sí. Entonces, la reconciliación nacional pasa porque cada persona reconozca la necesidad de terminar un conflicto por la vía de la paz, y en todos los sectores. Ahora, si la tarea, al parecer en El Salvador, tuvo algunos defectos que nos llevan a estos estratos, evidentemente no es únicamente mi posición la que pueda decir eso, pero los estudios confirman que algo pasó en la administración del posconflicto, en la reinserción, en la interiorización de la paz, en la cultura de paz, es decir, en hacer que existieran todo aquel país volcado, concentrado en la armonía, en la reconciliación. Es decir, cuando aquellos pleitos que conocimos en la década, finales de los 80, mitad de los 90, de pleitos entre colegios a cinchazos, y no tuvimos la inteligencia, ya sea a nivel de los centros educativos, a nivel de la familia, donde fuere, pero si no tuvimos la inteligencia de pararlo desde raíz, ese fue el problema que nos llevó actualmente. Hay quienes son bastante radicales en el tema de los acuerdos de paz y sobre sus efectos en este país, de ver que los acuerdos de paz fueron prácticamente un fraude. O sea, es una palabra fuerte, ¿no? O sea, muy fuerte. Pero sí hay como una especie de desencanto de ese resultado finalmente, cuando eso se trata de ver en retrospectiva y se ve durante 25 años después, ¿no? Sí, lo que ocurre es que la gente es un poco severa, ¿verdad? Somos severos después de 25 años de juzgar lo que tenemos. Pero no, yo creo que la gesta, sobre todo aquella foto que aparecen celebrando unas personas en la plaza cívica, el gesto del presidente Cristiani de saludar a los excombatientes, el clima de zozobra de la guerra que se tenía, usted y yo seguramente lo vivimos eso en la década del 80. Claro.
y luego ya en el 93 estar con la expectativa de paz, estar con que ya uno podía perfectamente ir a Chalatenango, a visitar las montañas digamos, de los volcanes, ese proceso se respiraba un clima positivo de desarrollo. Claro. Nos perdimos en la ruta, evidentemente, pero no, los acuerdos fueron, creo que el mejor ejemplo que pudo dar la región centroamericana en la forma de terminar un conflicto armado por esa vía. Fue el mejor ejemplo, pero ahora, lastimosamente, somos el ejemplo de qué cosas fallan en la administración del posconflicto. Eso hay que decirlo con... Ahora, todo este tema de institucionalidad, tenemos una gran deuda en institucionalidad en este país, ¿no? Sí, bueno, usted sabe que es decir, este tema recientemente que estamos analizando en la institucionalidad, pues no es propio del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador. Todos los países latinoamericanos tienen dificultades en el tema de institucionalidad y es un tema cultural. Es un tema cultural, no es un tema de esta generación, no es un tema de ni de 4 gobiernos hacia atrás. Es un tema que viene de mucho tiempo. Y lo voy a interrumpir, licenciado, porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea, ¿no? Y queremos darle paso rápido a la reflexión o la pregunta, si la tiene el televidente o la televidente. Muy buenas noches. La recomendación de siempre, bájele volumen al televisor y quedémonos por el auricular. Nosotros la escuchamos perfectamente. ¿De dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, bájele volumen al televisor para que nos quedemos únicamente por el auricular. La escuchamos perfectamente. ¿De dónde nos llama? Le llamo de aquí a San Salvador. De San Salvador, perfecto. Adelante, sí. Le escuchamos. Nada más lo que está diciendo él, de que pues sabe de que todo lo que está pasando y eso, pero ¿por qué no habla de que hay una persona ahí ¿cómo se llama? Aquí por Santa Elena, de que esa persona que es de ellos, que es muy agresivo, ¿ah? Es muy agresivo y todo eso, porque yo lo estuve una vez, no sé, es un guatemalteco que se cree de que tiene todo el poder y todo, pero no, si es una cosa de que se van a hacer eso, entonces tienen que ver todo eso de que no tienen que estar haciendo usar el poder, así como están diciendo él, de que usar el poder y todo, no. Ahora todos tenemos un límite y todo, pero ellos ya porque están ahí metidos en el comité y todo, se saltan a hacer el problema. Bueno, perfecto, le agradecemos. Tuvimos un poco de inconvenientes con esta llamada, pero parece que era un problema evidentemente, de recepción, no necesariamente el técnico acá al canal, sino de la llamada del amigo televidente. Vamos a ver si es posible. ¿Tenemos a alguien más con nosotros en la línea? No. Bueno, no sé si logró captar alguna idea del televidente. Está un poco difícil. Sí, el audio es algo complicado. Escuchaba que hay una persona en San Salvador que hablaba de los límites a la gobernanza, algo así. Sí, y un poco era un caso parece muy específico el que estaba haciendo referencia el televidente. Pero la verdad me siento apenado con el televidente, pero no logré captar muy bien la opinión para responder. Pero bueno, en la parte entonces, licenciado, que hablamos de la cultura de paz. Sí. Cómo instalar, cómo crear, cómo fomentar una cultura de paz en los países. Los colombianos estarán también, obviamente, me imagino, preocupados con esta parte. Y en medio de esa contradicción que usted señalaba al principio de la sensación que tienen algunos de que no hay conflicto y que les llega únicamente por las noticias, por lo que ven en la televisión, sí, que allá a 1000, a 800 kilómetros de distancia es donde hay algún problema. Ahora, fíjese que a nosotros los salvadoreños pareciera ser que no nos interesa, no sirve hablar de lo que está haciendo Colombia, porque pensamos que eso ya pasó. Aquí en El Salvador ya pasó, fracasamos y estamos como estamos. Pero fíjese que realmente al hablar de qué ha pasado con los errores en la administración de este posconflicto y optimizar los recursos que hemos tenido para poder tener otra historia, ahí tenemos mucha lección que aprender. Hay mucho que aprender en eso. Porque por una parte tenemos nuevamente que reinventarnos para seguir gozando de cooperación internacional en temas vitales en El Salvador. El tema de la institucionalidad, el tema de seguridad, educación.
Eso es importante, porque esa deuda histórica la tenemos con nuestras generaciones. Cuando otro vecino centroamericano hace 60 años se endeudó para invertir en educación y hospitales, nosotros nos endeudamos para invertir en armas. Es decir, Costa Rica se endeudó. Claro, pero son las apuestas estratégicas de cada país, ¿no? Exactamente. O sea, pero yo digo, no es tarde. No es tarde para empezar a hacer una cultura de reinvención estratégica en un país. Pero por supuesto que esto pasa porque de alguna forma la academia aporte, y la academia está dispuesta a aportar esta clase de conocimientos, estudios, acompañamientos, donde nos dicte cuál pudiera ser parte del camino para reinventarnos. Pero estamos en un país donde hemos tenido dificultades para reconocer los aportes de la academia, dificultades para entendernos y saber considerar a las universidades como motores indispensables en la ruta socioeconómica de un país, en los aportes a la gran industria. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, en países como México, como Colombia, como Brasil y Argentina, las instituciones de educación superior han conformado de alguna manera el apoyo fundamental al desarrollo del país? Ha pasado por la confianza del sector creciente económicamente hablando y el conocimiento de que tienen las universidades. Ha pasado por un entendimiento pleno entre qué tiene, qué ofrece la universidad y cuál es la necesidad de la industria, del comercio, de los servicios. Ahora, ¿y las sinergias de sector público, sector privado, que son indispensables en esto, ¿no? Sí, porque por supuesto usted que necesita universidades públicas que sean muy fuertes, robustas, con capacidad de investigación, y también universidades privadas que den su aporte, ¿no? O sea, el nacimiento de la educación privada, usted sabe que nació obligatoriamente en el país cuando fue el tema de la guerra en El Salvador. Correcto. Y fue esa creciente necesidad de dispersarse. Ahora, la formación académica en responsabilidad de las IES privadas es básicamente un 65% de la educación superior, y la universidad pública andará por un 35% más o menos de toda la población de educación superior. O sea, universidades privadas con un fuerte nivel de responsabilidad sí, es decir, en la formación, en lo que puede prepararse a futuro, ¿no? Es decir, tenemos, como le reitero, por un 65% de la población estudiantil de educación superior de El Salvador. Es decir, sobrepasamos todas las privadas a la potencial efecto que tiene la Universidad de El Salvador. Nuestra universidad, que debe tener ese empoderamiento nacional e internacional, desde luego tiene que ser la estatal, porque es la que goza de la autonomía. La UES ha tenido sus dificultades, ellos tienen su forma en cómo lo van tratando. Me parece que eso también ha afectado en la confianza a la educación superior del país. Las instituciones privadas hemos sumado esfuerzos conjuntos por rescatar esa confianza que necesita la sociedad salvadoreña, el comercio, el servicio, industria, para encontrar esas necesidades y ofertar. Ahora, eso parte de la confianza, como le decía, pero no solo somos las privadas del país, sino que también está la pública. Entonces, ¿cómo está la confianza de todo un empresariado hacia la formación universitaria? ¿Qué clase de requerimientos conocemos las universidades que necesita la empresa para ofertar? Esa parte fundamental, ¿no? Esa parte. Quizás vamos a hablar un poco más después de la pausa comercial, porque creo yo que es importante saber cuál es la interrelación que hay con la oferta y demanda, digamos. Quizás no sea lo mejor, el término más feliz, pero oferta y demanda en términos de lo que se puede esperar de la academia, pero lo que está demandando los sectores productivos de este país: más ingenieros, más abogados, más comunicadores, arquitectos. Bueno, vamos a una pausa, licenciado. Cuando regresemos, para cerrar la entrevista, creo que vamos a profundizar un poco más sobre esto. Recordarles a ustedes, puede comunicarse con CITRAMS a través de redes sociales que están apareciendo ahí en pantalla, en Facebook y también en Twitter, pero tiene la opción también de los números de teléfono 7919-9997 para comunicarse a CITRAMS con alguna sugerencia o recomendación. Ya volvemos.
Bueno, estamos al cierre de conexión, nos quedan más o menos unos 12, 14 minutos, licenciado, para que profundicemos un poco más sobre el tema educativo, que es crucial, ¿no? Y siempre creo yo que es importante verse en el espejo de los países vecinos. Usted ya lo tocaba en el segmento anterior cuando hacíamos referencia al caso de Costa Rica, ¿no? O sea, ¿qué decisiones estratégicas se toman en el pasado 10, 15, 20 años atrás y que tienen muchas incidencias entonces en las condiciones que tiene cada uno de los países? En el tema de la inseguridad usted decía, bueno, que en 93, 94, 95, cuando los jóvenes se agarraban con los cinchos, con las hebillas de los cinchos allá en el centro de San Salvador, y todo el mundo decía, bueno, son grupos de jóvenes, algunos decían, pero el temor que había que mutaran y se convirtieran en otro tipo de violencia, y hemos terminado en lo que estamos, la situación de las pandillas, que también tiene su origen ahí. Pero entonces, con las apuestas, ¿qué tanta claridad ve usted que se están dando pasos en términos de generar apuestas por transformar este país? Y sobre todo esa parte de la vinculación de los profesionales que el país debe demandar en la parte productiva, por ejemplo. Fíjese que hay algunos esfuerzos concretos, por ejemplo, la cooperación norteamericana en manos de USAID y una fundación denominada RTI, ha hecho un acercamiento con el Consejo de Educación Superior, del cual yo también soy parte por las universidades privadas acreditadas. Se nos ha acercado para hacer un aporte a la educación superior en El Salvador, un aporte en el tema de generar una política, de generar alguna sinergia que apoye un diagnóstico de cuáles son las necesidades. Pero lo más importante de esto es que se ha venido generando una sinergia de crear clústeres. La figura de clúster, tanto en Estados Unidos como en México, ha sido una importante herramienta para crear un triángulo virtuoso entre la academia, la empresa privada y el gobierno, de tal manera que la academia pone la formación de los recursos con base a lo que le pide la empresa privada, a lo que le pide el mercado. Quiero que formen en esto, y el gobierno apoya planes de estudio, acelera sus aprobaciones, permisos, el tema aduanero, toda la parte burocrática la pone a la orden de ese triángulo el gobierno. Esto hace que evidentemente se levante la economía, los recursos de producción, mejora la confianza y la competitividad. La región norte de México ha crecido mucho por eso. Entonces, esto ha venido al país a generar una especie de esperanza que se puede crecer en ese tema, pero más que eso, es una posibilidad de generar confianza del empresariado, del comerciante, del industrial, confianza en lo que estamos formando en el país, o por lo menos que nos digan en qué queremos que se forme en el país. Ahí la importancia de ver los sectores productivos, los sectores económicos de este país como aliados estratégicos, ¿no? Deben ser. Y no como adversarios o incluso enemigos. O sea, que a veces uno percibe que eso suele suceder, ¿no? Entonces, sobre todo cuando ya, bueno, vienen campañas electorales o cuando la parte ideológica a veces tiene mucho efecto sobre esto y a veces no es necesariamente positivo. No, es una elemental equivocación. Creer que únicamente el sector gobierno, el sector academia o el sector empresariado puede por sí solo es una elemental equivocación. No es un indicador de desarrollo. En cambio, está probado en muchas partes del mundo que la sinergia, la conveniencia, es decir, la unión de estos tres sectores ha hecho que se eleven los índices de competitividad en el país. Yo realmente, fíjese que en esa parte no lo veo tan lejano, y esa es una buena esperanza que creo que se puede apostar a crecer en eso. Se ha visto un acercamiento de parte de, por ejemplo, de la ASI, un acercamiento muy puntual con muchas universidades. Claro. A mí me gustó, por ejemplo, que el reciente foro que hizo la Federación Interamericana de Abogados, donde lo apadrinó la ASI y hubo una convocatoria muy importante. Estaban los tres poderes del Estado inaugurando el Congreso. Pero, es decir, se ha visto de alguna manera que el empresariado quiere empezar a dar pasos de acercamiento y conocimiento. ¿Qué tienen? Pero entonces nosotros, ¿qué necesitan? ¿Cómo lo necesitan? Entonces nosotros nos encargamos de formar nuestros cuadros conociendo las necesidades que tiene el mercado. Creo que vamos por ese camino, falta muchísimo más, porque como le digo, el sector educativo... Una curiosidad, perdone que lo interrumpa, ¿qué tiene que ver, qué es lo que más impacta en términos positivos o negativos en estas iniciativas? ¿Es la ausencia o la falta de dinero o tiene que ver el tema de la voluntad o disposición de todos los actores y sectores que participan? Voluntad y disposición.
Eso es clave. Sí, claro, porque mire, la plata, los recursos pueden aparecer a partir de la confianza que genere la unión de voluntades. La plata no necesariamente hay que buscarla aquí mismo, con nuestros empresarios, con el gobierno, con nuestras instituciones de educación superior. La plata puede estar en manos de cooperación internacional. Es decir, en este momento, por ejemplo, hay situaciones de trabajos internacionales que se están haciendo entre universidades con países como Israel, por ejemplo. Investigaciones de primer nivel que se están haciendo con Israel. Y no se sabe, no se pueden trascender a un nivel de publicidad en estos momentos por ciertos acuerdos de Sí. confidencialidad. Pero ¿por qué traigo justamente este tema de Israel? Porque otros países han visto virtudes en la formación de nuestros profesionales y aquí ha costado un poco que confíen en lo que estamos haciendo. O sea, hay calidad educativa en el país. Por supuesto que la hay, por supuesto que la hay. Calidad y competitividad. Vea usted una cosa, por primera vez en la historia, una institución salvadoreña ha ganado un proceso de formación dentro del Plan Maestro de Formación de Fiscales de Centroamérica y República Dominicana como nunca lo había ganado El Salvador. Es decir, lo había ganado Costa Rica, España, Italia, y me estoy refiriendo concretamente al proceso de formación que lidera el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana. ¿Ninguna universidad de este país? Nunca. ¿Habían participado? Había concursado, pero no ganado el... Entiendo que habían participado 2 o 3 universidades. El SICA, como usted sabrá, no es reciente, tiene años de funcionar. Correcto. Tenemos la Secretaría General y la presidencia está en Costa Rica. Pero siempre los que ganaban estas capacitaciones eran españoles, eran costarricenses o eran de otra región, nunca El Salvador. Nosotros competimos con estos gigantes, digamos, de la vida académica internacional y ganamos la licitación para formar, para capacitar fiscales de Centroamérica y República Dominicana, con capacitadores nuestros, con mano intelectual académica salvadoreña. Pudimos hacerlo y estamos capacitando a las fiscalías de Centroamérica como Universidad Salvador Alberto Y es una gran responsabilidad, un gran desafío también a la vez, ¿no? Es un desafío. Digo, porque eso implica colocarse en la lupa de estándares internacionales. Es noble y es grande como país. Y no quiero verlo únicamente como USAN, sino como país. ¿Qué sienten nuestros fiscales cuando están en una capacitación en Guatemala o en Costa Rica y sienten que una institución salvadoreña está formando a los demás regionales, a las demás regiones de Centroamérica? Entonces, ¿y es posible saber qué van a abordar en esas capacitaciones? Claro, pues, es decir, cada país presenta un tema al Sistema de Integración Centroamericana, un tema en el que quiere que se capacite. Por ejemplo, Guatemala presentó su tema en el tema de sicariato, Costa Rica en el tema de cibercrimen, El Salvador en intervención en las comunicaciones, Honduras en el tema también de sicariato y crimen organizado, y así. Es decir, son diferentes temas. Ahora, estos temas, la institución oferente busca su equipo académico nacional e internacional, y organiza las capacitaciones en todo Centroamérica, y las damos en todos los países. Esto el SICA lo encomendaba antes porque lo ganaban otras instituciones de otros países. Ahora, hemos incursionado con buen pie, y hay que verlo, esto evidentemente hay que verlo del punto de vista académico y como país, que tenemos capacidad, que tenemos fuente de gente importante que está haciendo cosas muy buenas. Por eso digo, pues, si conocemos qué tenemos, si hay esa sinergia importante entre los 3 sectores, es decir, la empresa privada, el gobierno, las universidades, hay muchas esperanzas por qué crecer en el país. ¿Por dónde va el camino? Creo que va por esa ruta. Ahora, pero sí hay que trazarse objetivos claros para 10, 15, 20 años, ¿no? Sí. En el país se han elaborado muchos planes de desarrollo, por ejemplo, el Plan 2021, todo lo que había sobre la parte educativa en algún momento, elevar los niveles de inversión en educación del Producto Interno Bruto, y eso no es tan fácil, o sea, parece que va demasiado lento. Pero, ¿cómo hacer entonces para poder un poco equipararse a otros vecinos en Centroamérica? Debe hacerse el máximo esfuerzo posible por construir planes de nación y no de gobierno. Un plan de nación es aquel que goza de la representatividad, de la legitimidad de todos los sectores cuando se construye. Se hace en consenso con todos aportan, de diferentes colores. O sea, pensando que va a trascender a los 5 años de ejercicio de una administración. Pensando que va a ser un plan de nación y va a ser de 20 años. No importa quién llegue, se va a respetar lo que se ha trazado. Porque nació con el consenso, con el apoyo de todos los sectores.
Pero si, o sea, no lo hemos tenido eso. No lo hemos tenido. Si un plan, le ponen el nombre que le pongan, pero fue impuesto, fue sujeto a la voluntad de 2 o 3 sectores y no de todos, pues gozará que lo estén reprochando más adelante. En este momento se está gestando una política de educación, obviamente nace mal porque no hay política de educación a nivel básico. Se está gestando la política de educación a nivel superior, es decir, a nivel universitario, pero tenemos dificultades con la política de educación a nivel básico y a nivel intermedio. Pero bueno, el camino va por eso y me parece que es una buena ruta. USAID está apoyando en esto, pero esta política de educación superior que se está gestando está gozando del apoyo de todos los sectores. Se han consultado y se han reunido las diferentes universidades, representantes de estos clústeres que se están organizando en el país, los profesionales, la empresa privada, la Asamblea Legislativa. Es decir, está gozando de una construcción muy importante que, primero Dios, en el 2017 ve a luz esta política. Licenciado, y lo que tenemos como resultado reciente de la PAES en este país, por ejemplo, hay que hacer una revisión profunda de todo el sistema educativo, de la primaria en adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer como para corregir? Porque sí hay mucho que corregir, ¿no? No hay mucho que perderse, William. Vea, a ver. Empezamos a fallar cuando se quitó la educación de tiempo pleno. Porque hoy día, si usted revisa los estándares de resultados de los colegios privados, de educación privada, es mucho mejor que los resultados de las instituciones de carácter público. Correcto. Porque las instituciones privadas, sus horarios, su carga académica y su tiempo es un poco más amplio que la institución pública. Los colegios privados salen de sus clases a las 2 de la tarde. Bueno, si los chiquitines de kinder salen a las 12:30 del mediodía, ya los de nivel de intermedio salen a las 2 de la tarde y bachillerato a veces a las 3 de la tarde. Es decir, hay un poco más de tiempo para trabajar. Pero la institución pública entran a las 7 y salen a las 12 y algunas veces. Y de ese tiempo, mucho tiempo, que hay problemas de suspensiones, que hay problemas de huelga, que hay problemas que no hay servicio, sí, que no hay electricidad, que no hay agua, que hay paro de transporte, que la peligrosidad, que la violencia, que no hay maestros, que no hay aulas, cualquier pretexto. Si la educación pública pudiera tener la posibilidad que fuera de tiempo pleno, es decir, de 7, 8 de la mañana, 4 de la tarde, habría una parte integral de formación, tanto académica como también en valores del estudiante. Ahora, cuando tenemos un tiempo reducido y dudosamente empleado en la forma correcta, digamos, con esto no quiero decir que no se hagan esfuerzos nobles de la educación, claro que se están haciendo, sí, pero me parece a mí que en la manera que se lleve la jornada estudiantil del sector público un poco más amplia, esto atraviesa por recursos, todos lo sabemos, pero recursos como por ahí dicen, ¿verdad? Se pueden hacer siempre y cuando se puedan priorizar, se puedan optimizar. Sí. Por ahí pasa. Esa es la gran diferencia a veces. Si usted ve resultados de un colegio privado, el margen de porcentaje de la PAES es mayor que el resultado del sector público. Ahora, si a nivel nacional es 5 y algo, es porque el promedio hay que sacarlo entre el sector privado y el sector público, y ahí es donde sí, claro, forzosamente baja el promedio. Ahora bien, en términos de las apuestas a futuro, el tipo de profesional, el perfil del profesional que debe prepararse en este país, ¿cómo está marchando? Y le pregunto esto porque, por ejemplo, en otros países, no sé si conocerá un poco la historia de Israel. Israel en el tema educativo le apuesta mucho a la cuestión de las ideas, a los proyectos. Ellos habitualmente lo que venden son proyectos, ¿no? En sí, la parte de informática, las comunicaciones, en la parte digital, proyectos, ideas. Sí. Entonces, ¿cómo nos podemos ver nosotros en El Salvador? Esto nace por una apuesta decidida del ente gubernamental por invertir en la parte de investigación. En la parte de investigación, ciencia, innovación y tecnología. Y cuando digo invertir, es apoyos, semilleros, apoyos verdaderamente trascendentales contra evaluación de resultados de investigaciones que se puedan hacer. Por supuesto que Israel tiene una innovación muy importante en el mundo, en el área tecnológica, en la ciencia y la tecnología, pero esto no ha sido cuestión de hace 5 años. Esto ha sido un esfuerzo de acompañamiento estratégico de todos los sectores del país que acompañaron el estudio, la ciencia y la tecnología, atravesando la credibilidad de las universidades. No hay otro camino. Las universidades son las que empezaron con este camino de hacer ciencia. Si no le apostamos a la inversión en la investigación, innovación, ciencia y tecnología, no habrá forma. ¿Cómo llegar a eso? Claro.
formando cuadros en otros países y obligándolos a que vengan al país a dar esos recursos, esos aprendizajes, a multiplicar esos esfuerzos. Por ahí va el camino. Bueno, tiene que ir ahí. Vamos a hablar en otra oportunidad, porque se nos acabó el tiempo, sobre el tema estrictamente educativo, los desafíos, las respuestas a futuro. Gracias, licenciado, por compartir con nosotros. Con gusto, William. Muy amable. Muchas gracias y un saludo cordial a todos los televidentes de TVO, pues que ahora nos escuchan en cualquier parte de El Salvador y del mundo, y muy contentos de compartir con ustedes estos conceptos. Bueno, y felicidades, porque el Consejo de Medellín le entregó este reconocimiento, ¿no? Nota de estilo por su destacada labor profesional. Esto fue el 10 de noviembre, ¿no? Sí, esto es reciente. Allá, pues el pueblo, el lindo pueblo paisa. Bueno, perfecto, felicidades. Muchas gracias, licenciado, muy gentil gracias por estar con nosotros. Terminamos de esta forma Conexiones, gracias por habernos acompañado. Mañana estaremos haciendo el cierre de la semana con el análisis sobre los hechos más relevantes ocurridos en nuestro país. Gracias por su fiel sintonía, buenas noches, que descansen.